buenas tardes a todos. Bienvenidos a la formación de Equisalud. Hoy contamos con la presencia de la doctora Mar Vegara. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es el tema de las micotoxinas, que está generando mucho interés hoy día, porque es un poco desconocido, pero muy importante. Y la idea es aclarar la mayor cantidad de dudas que podamos al respecto. Gracias, Mar, por aceptar dar esta entrevista o recibir esta entrevista. Quisiera que hicieras una introducción de tu currículum brevemente para que te conozcan, para quienes no te conocen, y luego ya empezamos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí que es un tema muy interesante y que quizá en España conocemos poquito, ¿no? Yo soy pediatra intensivista, me formé en el Hospital La Paz y siempre he estado trabajando en intensivos pediátricos y también en un centro de salud, pero me empecé a formar hace ya casi 20 años en medicina integrativa con nutrición, homeopatía, acupuntura, bueno, pues, suplementación en el máster de ESI y bueno, y aquí estoy, hago medicina integrativa muy centrada en la medicina ambiental que me formé con los americanos también en medicina ambiental y bueno, intentando pues trabajar sobre todo la medicina funcional desde los niños hasta pues los mayores de la familia. En realidad estamos pues haciendo de médicos de familia más que de pediatras, pero bueno, eso es muy bonito porque así conocemos a todo el abanico de la familia. Y ahora estoy trabajando en una consulta privada muy centrada pues fundamentalmente en la medicina integrativa. Genial. Bueno, vamos a empezar con el tema. Antes, quisiera que nos contaras cómo inició tu interés por el tema de las micotoxinas. Creo que alguna vez me lo comentaste hace unos meses. Yo, francamente, la primera vez que lo vi no le di mayor importancia, no lo conocía y cada vez me interesa más. ¿Cómo empezó el interés sobre este tema? Bueno, como siempre, como a través de una paciente, ¿no? Los pacientes son los eternos buscadores y son los que nos enseñan todos los días cosas en la consulta. Y esta es una paciente que era paciente mía desde hacía muchos años, había tenido una fatiga crónica y una fibromialgia, bueno, todas esas enfermedades crónicas tan frecuentes hoy en día. Había pasado por todos los diagnósticos. Le habían diagnosticado primero de Lyme, luego había tenido una fibromialgia, una fatiga crónica. Habíamos estado trabajando mucho con ella y la verdad es que había mejorado. De estar en la cama, pues decidió que ya estaba suficientemente bien y se casaba. Se casó y empezó a vivir en una casa nueva, una casa preciosa, y de pronto empezó a empeorar. Y yo decía, no entiendo nada, digo, esto es la boda que no le ha sentado bien. Pero no, de repente se dio cuenta que debajo de uno de los zócalos había una manchita pequeña de humedad. Investigando, vio que en el sótano de la casa, que era un chalet, pues había un panel de madera y debajo del panel había un montón de hongos negros, ¿no? Y pues me dijo, Mar, tengo hongos en casa. Y dije, bueno, y como todos, diciendo, bueno, vale. Pero ahí empezamos a investigar, ¿no? Y empezamos a oír hablar de las casas, lo que llaman en Estados Unidos edificios dañados por la humedad, ¿no? Mi hermano estaba en Boston en aquel entonces y yo le dije, ¿tú has oído hablar de esto que hablan tanto los americanos, de edificios dañados por la humedad? Y me dijo, pues claro, aquí antes de comprar una casa, todo el mundo llama a un perito para ver si la casa ha tenido antes humedades, porque dicen que si ha tenido antes humedades, la casa está enferma y va a estar enferma para toda la vida. Y yo pensé, qué exagerados estos americanos, ¿no? Total, que ahí quedó la cosa. Pero esta paciente resulta que su marido trabaja en Estados Unidos y entonces, una de las veces que fue a Estados Unidos fue a que la viese el doctor Heyman. El doctor Heyman es discípulo de Schumacher y Schumacher fue uno de los primeros que empezó a hablar de biotoxinas. Muy curioso porque en el año 1998 era un médico de familia en un sitio pequeñito al lado de un lago, el lago Pocomoco. Y entonces resulta que empezaron a morirse los peces y la gente empezó a enfermar de una enfermedad con mucha inflamación crónica y con diarrea crónica y no sabían qué les pasaba, ¿no? Y entonces él se dio cuenta que esos pacientes que tenían unas diarreas crónicas y muchos pues se ponían muy malos metidos en la cama sin poderse mover, si les daba colestiramina mejoraban. Y entonces dijo, qué raro, ¿no? Les doy con la colestiramina, que es un fármaco que lo hemos usado para la gente que tiene mucho colesterol porque captura el colesterol.
pues qué raro que mejoren. Y investigando, investigando, se dieron cuenta que había una biotoxina que era producida por una fisteria, un organismo muy pequeñito, que había crecido mucho porque habían quitado a sus competidores al echar pesticidas, sobre todo fungicidas a base de azufre en el agua, ¿no? Bueno, muy curioso. Entonces ahí ya empezaron las enfermedades por biotoxinas. Luego ya conocemos más enfermedades por biotoxinas, ¿no? Como puede ser, pues por ejemplo, la cicuatera, como sabéis, o como pueden ser pues, las algas, las cianobacterias de las algas, o como conocemos la enfermedad de Lyme, que una de las causas que produce daño a la enfermedad de Lyme es por las biotoxinas, ¿no? Y en este aspecto, Schumacher empezó a investigar con otras biotoxinas, como son las que aparecen en los edificios dañados por el agua, ¿no? Porque una cosa muy importante y que a veces se nos olvida es que cuando tenemos una humedad en casa, no solo tenemos micotoxinas, esto es muy importante, que a veces se nos olvida y es casi tan importante tener en cuenta los hongos que aparecen cuando hay humedad como a las bacterias y a los demás elementos que acompañan a todo, a todo lo que supone ese crecimiento en una parte que ha estado mojada, ¿no? Por ejemplo, los actinomicetos son casi más importantes a la hora de producir daño o igual que las micotoxinas, ¿no? O sea, cuando hablamos de un edificio dañado por el agua, no solo crecen hongos, eso hay que tenerlo en cuenta, crecen una serie de bacterias y se va a encontrar también una serie de productos de la destrucción de las bacterias, como son hemolisinas, adhesinas, que son también muy, muy tóxicos, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles que también producen todas estas bacterias y estos hongos, ¿no? Entonces, bueno, Schumacher empezó a investigar a raíz de también ver cómo todos estos compuestos producían una gran inflamación crónica. Y se habla siempre de inflamación, síndrome de inflamación crónica persistente del CIRS, que es una entidad que él empezó a describir muy relacionada con todas las biotoxinas en general, ¿no? Y es como si todos estos tóxicos inducen muchísima inflamación en nuestro organismo porque activan muchísimo al sistema inmune innato en todos nosotros, ¿no? Sí. Y la verdad es que él empezó a estudiar ese síndrome y ha desarrollado todo un protocolo para el tratamiento de lo que él llama el CIRS. Y como os digo, ¿por qué nos preocupan las micotoxinas y las biotoxinas, ¿no? Porque la mayoría de ellas tienen una parte liposoluble y una parte hidrosoluble, con lo cual liposoluble quiere decir que para entrar en la célula son muy pequeñitas y no necesitan unirse a ningún receptor, son capaces de colarse en todas las células y además al ser también hidrosolubles pues pueden llegar a través de la sangre a todas partes, ¿no? Y son muy pequeñas, se cuelan y no siempre huelen, ni siempre los vamos a ver. O sea, podemos tener un edificio donde ha habido una humedad, hemos quitado la parte de fuera, pero todas las lanas y todos los aislantes se quedan con toda esa flora y fauna que supone el crecimiento de todos estos bichitos y ahí van a estar produciendo pues, un montón de tóxicos, ¿no? Sí, porque En además, realidad, perdón que te eh, interrumpa, se están utilizando también unos químicos que neutralizan estos hongos, pero no necesariamente los eliminan, entonces no los vemos, pero incluso se hacen eh, más resistentes, ¿no? sí, bueno, eso es muy curioso porque cuando hablamos de biotoxinas se sospecha que también todos los tóxicos que tienen alrededor ellos los consideran como competidores. En realidad, las micotoxinas o las biotoxinas las producen para defenderse de sus competidores, ¿no? Y ellos pueden considerar competidores pues, a los compuestos orgánicos volátiles o a toda esa cantidad de tóxicos que tenemos en casa, con lo cual lo que estamos viendo es que tanto lo que es la borrelia como sus acompañantes como pues los hongos o los actinomicetos, van a producir más toxinas suyas en contacto con tóxicos ambientales, ¿no? En este aspecto, una de las peores cosas que podemos hacer es pues, intentar quitarlos sin protección. Aquí en España vemos una manchita, decimos, ale, un poquito de lejía y ale, pues fenomenal, ¿no? Yo no os lo aconsejo, ¿no? Para un poco daros un ejemplo de lo que pasa cuando los limpiamos sin protección y teniendo en cuenta que no todos tenemos la misma susceptibilidad, como ahora os voy a contar, que es una de las cosas que vieron los compañeros y son makers, ¿no? O sea, yo tenía una mancha de humedad en casa, en mi casa de Cádiz, y cogí pues un spray
yo no suelo tener mucho problema con los tóxicos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a limpiarla un poquito. Y de repente, bueno, al cabo del tiempo, volviendo de Cádiz conduciendo, me di cuenta que veía mal por la noche. Lo que era el contraste, pues me costaba, ¿no? Entonces fui al oftalmólogo y le dije, creo que tengo cataratas. Y me dijo, bueno, pues no tienes cataratas. Pues es que veo mal por la noche. Pues no tienes nada, ¿no? Y digo, bueno, vale, no tengo nada. Total, que de repente se me ocurrió y digo, ¿y si me hago un test de contraste visual, ¿no? Y ahora os contaré por qué. Y digo, horror, no veo nada, no veo nada del contraste, ¿no? Entonces me puse el tratamiento que solemos usar para las toxinas, el primer tratamiento que hacemos, aunque ya os contaré que es importante en los pacientes que tienen sensibilidad no hacerlo como yo lo hice, pero bueno, ya os digo que yo no tengo mucha sensibilidad a los tóxicos, detoxifico bien. Entonces me tomé la colestiramina y al cabo pues, de los 2 meses de estar tomando colestiramina, pues recuperé la visión nocturna. Entonces, esto es muy, muy corriente, ¿no? Porque, ¿cómo podemos saber que tenemos toxinas en casa, biotoxinas, si en principio muchas veces no se ven, no se tienen por qué oler, no todos los hongos son de color negro, a veces pueden ser manchas que son como muy discretas, como un cambio de color, por ejemplo en la madera, ¿no? Pero otras veces ni los vemos porque están detrás de lo que hemos tapado, ¿no? Eso es muy importante, o sea, no siempre lo vamos a ver. Los actinomicetos son unas bacterias que son las que dan olor en los desagües, ¿no? Y ya os digo que son muy, muy importantes. Cuando hablamos de CIRS, de inflamación crónica, los actinomicetos casi son más importantes que los hongos. O sea, Schumacher decía que 1% de lo que era el CIRS era debido a las micotoxinas, pero que el resto era debido a los acompañantes, ¿no? Entonces, bueno, los actinomicetos huelen, es el desagüe ese que nos huele, y bueno, se dispersan todas las micotoxinas por todas partes, en las paredes, en la ropa, en nuestra piel. Podemos también encontrar también las biotoxinas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Claro, entonces, bueno, ya hemos hablado que estamos hablando de unos toxinas que producen no solamente hongos, sino otras bacterias, ¿cierto? Que no siempre las vemos, estos hongos, eh, pero ¿cómo sospechamos de que una persona puede estar teniendo problemas con estas micotoxinas? Porque a veces se puede confundir con otros tipos de síndromes como cansancio crónico, fibromialgia. ¿Qué haces tú o qué piensas tú cuando dices, bueno, este paciente puede que tenga micotoxinas? Bueno, quizá, o sea, de lo más característico así, porque lo malo de todo esto es que a estos pacientes muchas veces los consideran como locos, ¿no? Porque tenemos síntomas en muchísimos sistemas y muy variados, y varían además con el tiempo. Entonces, por ejemplo, pues podemos tener como siempre que hablamos de fibromialgias o hablamos de Lyme, pues son también los grandes imitadores. Podemos tener todo tipo de síntomas, desde dolores de cabeza hasta, bueno, rinitis crónica, sinusitis, pues opresión en el pecho, falta de aire, pues dolores musculares, contracturas, pues dolores tipo nervioso. Quizá lo más característico de todo este elenco de síndromes que nos encontramos cuando hablamos de las encefalitis miálgicas, esos términos que ya no sabemos qué ponerles, ¿no? En realidad, casi todos nuestros pacientes llegan con el diagnóstico de depresión crónica, Mm. pero lo más característico puede ser la sensibilidad que tienen a todo. Son pacientes complicados, son pacientes muy, muy difíciles muchas veces porque no toleran ni siquiera los tratamientos. Son los pacientes más sensibles que yo he tenido dentro de la medicina ambiental y se parece mucho a los pacientes cuando tienen Bartonella. Quizá nuestros pacientes más sensibles son los pacientes que tienen Bartonella y los que tienen las micotoxinas y sobre todo, yo os digo, también las toxinas de los actinoidetos no los olvidemos, que también en el diagnóstico nos va a costar porque esas no las medimos normalmente. Estos pacientes son muy sensibles. Y una cosa muy característica que a mí me llama también mucho la atención cuando los empecé a ver es que describen como rayos, son dolores como rayos, ¿no? Como dolores fulgurantes, como que podríamos pensar que siguen el trayecto de un nervio, como cuando nos damos un golpe en el codo, pero no siguen el trayecto de ningún nervio, ¿no? Es curioso. Y también es muy Eso es lo que he llamativo visto. la visión. ¿Por qué afecta la visión de contraste, que es un síntoma peculiar? Sí, ahí va yo. ¿Cómo los podemos diagnosticar, no?
En España estamos todos muy empeñados en hacer análisis en la orina o análisis en la sangre, ¿no? Buscando las micotoxinas, ¿no? Y bueno, luego os hablaré, quizá es interesante a la hora de tratar, pero no a la hora de diagnosticar. Muchos de nuestros pacientes, si miramos en orina, no vamos a encontrar las micotoxinas. Luego los actinomicetos ni siquiera los buscamos, sus toxinas en orina, no tenemos ningún análisis como para buscarlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque como os estaba diciendo, las micotoxinas son muy tóxicas y afectan muchísimo al riñón y al hígado, con lo cual se va a afectar mucho la detoxificación. Son capaces de pegarse a nuestras enzimas de detoxificación, igual que hace el mercurio, con lo cual van a afectar a toda la metilación y van a afectar a todos nuestros órganos de drenaje, ¿no? Con lo cual es difícil eliminarlas. Nosotros, si queremos mirar micotoxinas en orina en estos pacientes, muchas veces tenemos que tener en cuenta que antes hay que darles glutatión, por ejemplo, durante una semana. Y son pacientes que a veces no lo toleran, ¿eh? O sea, muchas veces les damos glutatión y se ponen fatal. O sea, realmente estamos Mm. forzando a una detoxificación cuando ellos no lo pueden drenar, no pueden manejar esto, ¿no? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Yo Sí, no lo porque suelo muchos hacer de al ellos principio. tienen el 25%, entiendo, de la población mundial tiene deficiencias en la detoxificación de las micotoxinas, es cierto, ¿no? O sea, que hay gente que puede estar expuesta a ellas, pero no expresarlo en patología, pero hay un 25% de la población que sí, ¿no? Sí, los americanos lo saben, nos llevan mucho tiempo de ventaja y saben que hay 25% de la población que tiene riesgo de hacer un CIRS, un síndrome de inflamación crónica, una activación crónica permanente del sistema inmune innato por las micotoxinas, por las biotoxinas y también por Lyme, por ejemplo, o por los herpes. O sea, lo que tienen es como un sistema inmune que no sabe frenar. O sea, nosotros normalmente empieza a activarse el sistema inmune innato, que es el que inflama, y se avisa al sistema inmune adaptado y llega un momento en que de forma activa desinflamamos. O sea, nosotros pensamos que la desinflamación es algo como que viene solo y no, no, es un proceso activo que lo hacemos los que podemos, pero un 25% de la población no lo puede hacer bien y eso lo determinan ellos midiendo determinados HLA, determinadas proteínas en la superficie de nuestros linfocitos que hacen que haya una inflamación permanente cuando son activados, ¿no? Conocemos determinados HLA de la familia de los DR, que se relacionan más con el riesgo de inflamación crónica por las micotoxinas o incluso por el Lyme, y saben qué paciente va a estar más afectado por Lyme o por micotoxinas, ¿no? Eso lo podemos hoy saber. Pero bueno, también lo vemos en nuestros pacientes, ¿no? Porque a todos nos van a afectar. Las micotoxinas, daros cuenta que una de ellas es el ácido micofenólico, que lo usamos en el trasplante renal como inmunosupresor. Otra de ellas es la ciclofosfamida, que también es un inmunosupresor. Pero no solo son inmunosupresores, no solo van a parar al sistema inmune, sino que van a afectar a todos nuestros órganos. Nosotros vamos a tener afectación fundamentalmente en todos los órganos y como lo que van a hacer es mucha oxidación, mucha inflamación, pues una de las cosas que se van a afectar son los pequeños capilares, ¿no? Y estos capilares de la retina son los que van a hacer que nuestro test de contraste visual esté alterado. El test de contraste visual se empezó a ver primero que estaba alterado, por ejemplo, en contacto con tóxicos y como siempre a nivel militar, ¿no? Porque ellos querían que sus aviadores tuviesen el mejor contraste visual para poder pues, disparar por la noche. Y entonces los estaban formando. Y les llamó la atención que había gente que tenía muy buena agudeza, o sea, muy buen contraste visual, aunque la agudeza visual era peor, ¿no? Y decían, ¿qué pasa aquí? Y se dieron cuenta que determinados tóxicos afectaban al test de contraste visual, que eran tóxicos fundamentalmente relacionados con los metales pesados, ¿no? Y esto ya era una investigación. Y entonces, bueno, Schumacher pensó, y, oye, ¿y las biotoxinas afectarán también a lo que es el contraste visual, ¿no? Y efectivamente, pues se dieron cuenta que sí que afectaban al contraste visual, porque una de las cosas que más hacen las biotoxinas es que tengamos pues, afectación de los capilares por inflamación. Y además, también, bueno, una de las medidas que hacemos cuando sospechamos que puede haber pues, este tipo de patologías, el CIRS, medimos el factor inducible por hipoxia, que hace que se regeneren los vasos y está disminuido en estas personas, o sea, van a tener menos capacidad para regenerar los vasos, ¿no? Es una prueba de sangre, Bueno, esta que así estás con, comentando, la que me acabas de decir.
Sí, es el factor de crecimiento vascular, es una de las Vale. cosas que miramos. El VGF lo Ujú. miramos y está bajito, es un factor que cuando hay hipoxia, porque hay vasos alterados, hace que pues, se genere en las células y en ellos es una de las cosas que medimos en el CIRS y están bajos, ¿no? No tenemos mucha capacidad de regenerar capilares, por eso esta gente suele, o sea, nuestros pacientes suelen referirnos pues por ejemplo el Raynaud, ¿no? Que Claro. tenemos pues, menos perfusión distal. Pero daros cuenta que los capilares son los que llevan el intercambio gaseoso a todos nuestros órganos, con lo cual todos nuestros órganos van a tener falta de oxígeno. Es muy, muy importante. O sea que pedirías esa prueba, orina no. ¿Qué otra prueba, además de esa, sueles pedir para corroborar que hay una afectación por micotoxinas? Lo primero que hacemos siempre es un test de contraste visual. El test de contraste visual se puede hacer online, se puede hacer en la consulta, se puede hacer en el oftalmólogo y eso lo vamos a seguir haciendo a lo largo de todo el tratamiento porque es lo que nos va a dar también la mejoría del paciente, ¿no? Es un test bastante característico, son unas frecuencias que vamos a ver alteradas en varias pilas, va por columnitas, entonces es muy, muy fácil de hacer siempre que lo hagamos bien y con buena agudeza visual, o sea, usando las gafas y bien, va a ser bastante fiable. Quizá es lo más fiable. Ellos lo que hacen, el doctor Schumacher, todo su equipo, el doctor Heyman, lo que hacen es el test de agudeza visual. O sea, podemos medirlo en orina o en sangre, pero eso no tanto para el diagnóstico, ya os digo, sino cuando usamos un binder, el más habitual que usamos en primer lugar es la colestiramina. Ahora os contaré lo que es un binder porque creo, no sé, a lo mejor voy muy rápido, pero bueno, cuando queremos saber qué tipo de micotoxinas tenemos, aquí en España habitualmente hacemos análisis en sangre, en algunos laboratorios estamos empezando a hacerlo. A veces las tenemos que mandar a Alemania en sangre. En orina tenemos un laboratorio aquí que lo hace, pero también muchas veces las tenemos que mandar a Estados Unidos, que tienen como más capacidad de determinarlas, ¿no? Y podemos pues, ver qué tipo de micotoxinas estamos eliminando. Pero lo que estamos eliminando no es realmente lo que tenemos, ¿no? Porque os digo, estos pacientes tienen muy alterada la detoxificación. Podemos estar muy contentos diciendo, oye, no tenemos micotoxinas en orina, no tenemos, y lo que estamos es que nos las estamos quedando todas, ¿no? Y esto nos pasa, es lo que os contaba. Además, no tenemos mucha facilidad en estos pacientes al principio, cuando están tan mal, de forzar la detoxificación. Lo que tenemos que hacer primero es captar tóxicos y como nosotros decimos siempre en medicina bioreguladora, primero tenemos que abrir los envoltorios, el drenaje y tenemos que intentar no hacer trabajar a nuestros órganos que ya están muy cansados y quitarles del medio todo lo que podamos, ¿no? Y en este aspecto lo que usamos son los binders. Los binders son sustancias que son capaces de unirse a las toxinas y eliminarlas. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros todos eliminamos la mayor parte de nuestros tóxicos a través del hígado y el hígado hacemos una fase primera y una fase segunda que casi todos conocemos y que sabemos cómo potenciarlas, ¿no? Pero claro, cuando esos tóxicos se unen a la bilis para salir hacia el intestino, en el duodeno salen y en el yeyuno la bilis se reabsorbe y vuelve a entrar en el hígado, ¿no? Entonces, pues muchas veces todos estos tóxicos los vamos a reabsorber, los que están pegados a la bilis. Sí. Entonces, los binders lo que hacen es, una vez en el intestino, intentar despegar a los tóxicos de esa bilis, ¿no? y que salgan por las heces. Bien, entonces, una vez ya sospechamos que un paciente está sufriendo de micotoxinas, hacemos estas pruebas. Luego, la identificación de la causa, porque claro, algunas micotoxinas vendrán del hábitat de la casa, ¿no? Pero otras pueden venir de fuentes alimentarias. Habla un poquitico de eso, de dónde vienen estas micotoxinas y cómo las podemos identificar en nuestras viviendas para poderlas eliminar. Sí, eso es importante. O sea, siempre pensamos en la comida, ¿no? Y es verdad que siempre hemos hablado de las micotoxinas en la comida. Por ejemplo, los cereales, o por ejemplo, pues ya sabemos la aflatoxina de los cacahuetes, ¿no? Y las toxinas en la comida se han encontrado desde hace ya pues muy antiguo. O sea, esas mujeres que parecía que estaban poseídas por el diablo y al final era una aflatoxina que afectaba al centeno, ¿no? Eso es muy conocido. Cada vez tenemos más problema por el almacenamiento de los granos, pues los buques que vienen con todos los granos almacenados, ¿no? Y es verdad que a través de la comida nos llegan muchas, muchas micotoxinas.
Pero es curioso porque los americanos, que como digo ya llevan muchos años con este tema, a las micotoxinas que realmente les dan mucha importancia es a las micotoxinas inhaladas, porque son partículas muy pequeñitas que pueden llegar a todas partes. Ellos dicen que la parte inhalada es mucho más importante que la parte ingerida, ¿no? En parte también porque tenemos ácidos que los pueden destruir parte de las micotoxinas que consumimos, ¿no? Eso no quiere decir que no sean importantes, ¿eh? Pero o sea, no nos debemos comer una cosa que tengamos, tenemos que tener un poco cuidado con las cosas, sobre todo el café es una de las cosas que más micotoxinas tiene, o los cacahuetes cuando los consumimos pelados, ¿no? Pero es mucho más importante las que inhalamos, ¿no? Las que tenemos a nuestro alrededor. Y es curioso porque muchas veces no los vemos, como yo os digo, yo en casa en Madrid y dije, bueno, venga, voy a hacer un estudio a ver si tengo micotoxinas, ¿no? Y no solo micotoxinas, sino actinomicetos. Y nosotros hacemos un test ambiental que lo mandamos a Estados Unidos, que se llama ERMI o ERMI con H o sin H, dependiendo de lo importante que sea lo que queremos buscar. Quiero decir, si solo buscamos micotoxinas, hacemos un ERMI, pero si realmente queremos buscar todo lo que tenemos que buscar, tenemos que hacer el ERMI con H, ¿no? Y aquí lo que hacemos es una bayeta, nos mandan a casa una bayetita. Es el laboratorio que nosotros usamos habitualmente y entonces nos mandan a casa, pues nada, unas galletitas como estas, con unas instrucciones de dónde tenemos que ir pasando por supuesto, unos guantes para coger el polvo, porque sospechamos. Entonces, bueno, vamos cogiendo, dejamos sin limpiar unos días el polvo y lo recogemos y les mandamos la galletita. Y entonces ellos hacen por PCR, nos hacen un estudio de las diferentes biotoxinas que tenemos en casa, ¿no? Y os digo, yo lo hice, yo muy obediente estuve haciéndolo bien, lo mandé y cuando llegó la digo, horror, ¿dónde tengo yo tantas aflatoxinas? ¿Dónde tengo yo los actinomicetos en casa si no hay manchas de humedad? Aquí no huele a nada y mi casa además, pues claro, Madrid, que no tenemos humedad, además era verano, digo, bueno, esto no entiendo yo nada, ¿dónde tengo aquí? Entonces, claro, ahí es el problema, dices, ¿y ahora dónde los busco? Claro. Ahora, ahora dónde están, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahí llamé a un compañero que hace radiestesia, las varillas tradicionales, y entonces vino a casa y estuvo allí testando y de pronto me dice, es que me sale que están en aquí, pero también me sale que están en todas las habitaciones. Digo, pues de verdad, no sé, hasta que ya nos dimos cuenta que era el conducto del aire acondicionado. Nosotros limpiábamos las rejillas, pero el Ah, conducto del aire acondicionado pues estaba lleno de mm, aflatoxinas. Y luego igual teníamos actinomicetos en un baño donde había pues un sifón que no habíamos limpiado. Y entonces, bueno, pues ahí vivían alegremente, estaban también en las paredes. Yo había estado limpiando la pared, como dicen, y entonces había estado limpiando ahí un poquito todo lo que ellos ordenaban. Entonces ahí nos dimos cuenta que no siempre se ven, que no siempre huelen y que tenemos la suerte muchos que tenemos capacidad para parar esa inflamación, aunque a todos nos molesten, ¿no? Ya digo que a todos nos molestan. Y Mar, para dar como un contexto de la relevancia de esto, porque tampoco queremos que todo el mundo piense que todos tienen micotoxinas. Realmente, si hubiera un porcentaje, ¿conoces algún porcentaje de las casas que pudieran tener este problema? Sé que en Estados Unidos hablan de estadísticas de 50-80% de las casas tienen esta problemática, pero claro, no todos se afectan, no toda la población se afecta por el tema Claro. genético, ¿no? Mm. Aquí en España, ¿cuál es tu sospecha de esta problemática? O depende de la zona. Por ejemplo, se me ocurre Asturias, que es más húmedo, o Sí. la costa. Y lo otro, ¿qué medidas preventivas se pueden hacer a nivel ambiental de la casa? Ahora me imagino, pues, ventilar eh, este tipo de cosas Mm. que nos pudieras comentar. Bueno, yo creo que hongos tenemos todos, o sea, eso pero es lo que tú dices, o sea, primero que no todos tenemos la misma sensibilidad, ¿no? Como medidas preventivas, efectivamente, yo creo que cuando tenemos un problema de humedad, luego hay que resolverlo, no solo taparlo, ¿no? Sino que intentar resolverlo, no lo que queda dentro, o sea, lo que queda dentro, me refiero a que todas esas lanas que llevan muchas veces están hechas con pues, fibras de corteza de árbol, donde ya incluso hay esporas, ¿no? Entonces, cuando reparamos una humedad, tenemos que reparar también lo que no se ve, ¿no? Eso es importante. A mi nivel preventivo tampoco es tan complicado. O sea, lo que deberíamos acostumbrarnos es de vez en cuando a fumigar con algo tan sencillo como agua oxigenada a presión.
podemos llamar a alguien que nos lo haga, fumigan con agua oxigenada a presión y con eso se suele limpiar bastante bien y no es tan caro como otras técnicas, ¿no? Es verdad que luego tenemos técnicas donde podemos fumigar pues, hasta cobre micronizado o incluso pues, una especie de oxígeno muy pequeñito, ¿no? Pero el agua oxigenada es barata, incluso en casa podemos tener una pistola con agua oxigenada concentrada y una vez a la semana, pues esas zonas donde se puede acumular la humedad, como pueden ser los baños, pues fumigarlos, echar agua oxigenada en los desagües. Ya digo que la podemos comprar un poquito más concentrada que la que usamos normalmente y a grandes cantidades, ¿no? Tenemos también ya pues cada vez más empresas que se dedican a hacerlos o podemos decirles, oye, pues una vez cada 2 meses o cada 3 meses, si es una persona más sensible, pues que vengan a hacerlo. Yo suelo intentar hacerlo por lo menos 2 veces al año y decirles que vengan a fumigar, sobre todo por los conductos del aire y ¿Qué ya digo, empresas pero son? por Perdona, ejemplo una vez. Mar. ¿Son empresas de geoambientales o es alguna especialidad? ¿O quiénes hacen ese trabajo? Pues la verdad es que cuando empezamos con todo esto nadie sabía cómo limpiar los hongos, entonces empezamos todos a investigar, ¿no? A preguntar con unos y con otros, con los americanos, a intentar formarnos, ¿no? Y nosotros, bueno, es verdad que con nosotros trabaja uno de nuestros compañeros, que es el que os cuento yo, que hace la kinesiología con las varillas, ¿no? Y fue el que más se interesó en el tema y el que más se empezó a formar. De hecho, está haciendo con vosotros el curso de geoambientales. Técnicos Sí, geoambientales, yo ¿no? Sí. también, sí, 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 está haciendo, sí, de salud geoambiental y yo Sí. también, yo lo sigo a distancia dentro de mi poco y escaso tiempo, pero también me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que contamos, porque él también contaba que, claro, cuando tenemos un cruce de aguas o tenemos ya alguna patología en la casa, es más frecuente que ahí se condensen los hongos, es como una frecuencia mala y ellos entonces deciden crecer ahí y además van a producir más micotoxinas para protegerse pues, de lo que es la electricidad sucia o de esos cruces de agua, ¿no? De hecho, en casa, donde teníamos más acúmulo de aflatoxinas, era porque teníamos electricidad sucia, no había una de los enchufes no estaba conectado a tierra, a toma de tierra, ¿no? Habíamos sacado También, después a también, la Mar, me obra. imagino cosas prácticas como ventilar con frecuencia, ver la humedad. Se ve que si está más de 60, si la habitación o la casa está más de 60 de humedad por ciento, pues hay más posibilidades de estos hongos, ¿no? Sí, Y también la tenemos, comida, guardarla en la nevera, ¿no? Por ejemplo, las nueces, no guardarlas afuera, sino en la nevera. Y si tenemos mucha comida guardada, por ejemplo, en las casas de verano, que es lo típico, ¿no? Abrimos un bote de café, lo dejamos y vamos al siguiente año, ese bote ya muy seguramente está contaminado, ¿no? sí, a nivel de alimentación, en principio, la verdad es que sí que tenemos que tener un poco de cuidado con el almacenamiento. Lo que pasa es que lo de la nevera tampoco es mucha solución, quiero decir, porque los hongos ya sabéis que crecen en la nevera y crecen en todas partes, son los más capaces de adaptarse, son los más resilientes, o sea, de los seres vivos son los más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Bueno, sobre todo no quitar el trocito que está dañado y comernos el resto. Podemos intentar protegerlos, ¿no? Hay gente que pues tenemos el agua con ozono, que también podemos lavar la piel con agua con ozono antes de almacenar las verduras o las frutas, ¿no? Pero la verdad es que sobre todo en los cereales es donde tenemos más problema con el almacenamiento y vienen ya con el hongo puesto, ¿no? Pero tampoco es tan tremendo. Yo creo que aquí lo importante es, pues lo que tú dices, ventilar. Si vemos que en casa hay mucho nivel de humedad que se puede medir, podemos tener sistemas de intercambio de aire que nos los instalan, no son tan caros. Que dice que a lo mejor por 2.000 o 3.000 euros tenemos un sistema de ventilación en casa de intercambio, ¿sabes? O Y tenemos también, deshumidificadores, ¿no? También y filtros de aire, que hay tenemos, algunos que no son tan costosos, que se pueden utilizar mientras resolvemos la situación, tener un filtro de sí, aire, eh, no voy a decir marcas, pero hay unos que son de muy buen precio que se pueden utilizar, ¿no? sí, sí, sí tenemos que tener en cuenta que sean capaces de atrapar partículas pequeñas, porque lo que estamos hablando son partículas muy pequeñas. Y sí, y el deshumidificador pues también nos puede ayudar, ¿no?
Ya digo que podemos intentar pues siempre ventilar, si tenemos pues conductos donde estén cerrados, como pueden ser pues los aires acondicionados, sí que podemos fumigarlos de vez en cuando, ¿no? Aparte de todos los filtros y todo lo que vamos a intentar limpiarlos, ¿no? Muy importante cuando limpiemos, tened en cuenta que nos tenemos que proteger. O sea, no vale lo que yo hice, nos tenemos que poner mascarillas, gorros, guantes y algo como una especie de bata o nos disfrazamos para el COVID casi e incluso más, ¿no? Y eso luego todo Mascarillas tirarlo y FP2, ¿no? No ventilarlo. más, no las, Sí. tienen que ser No, no FP2. las quirúrgicas, sí, más mascarillas FP2, sí, o FP3. Y muy importante luego todo eso tirarlo y ducharnos porque se pueden quedar en la piel. Podemos analizar, por ejemplo, en las personas muy sensibles, los actinomicetos también en la piel. Tenemos pues en el mismo laboratorio, podemos mandar muestras, las cogemos detrás de la oreja y podemos usar también las colesteraminas en emplastes en la piel cuando estamos colonizados, ¿no? Pueden también colonizar la ropa que tenemos en los armarios, o sea, tenemos que tener ahí un poquito de cuidado de ventilar armarios, también la ropa que tengamos guardadas, son por ejemplo pues cosas de piel o cosas que tengan más tendencia, ¿no? Sobre todo en sitios donde hay mucha humedad, sí que tenemos que tener también en cuenta de lo que tenemos en los armarios, ¿no? Sobre todo la ropa. Y bueno, así como a nivel un poco también preventivo, lo del agua oxigenada tampoco es mala idea tenerla y de vez en cuando echarla en los desagües Mm, y echarla pues un poco fumigándola en la zona que pensamos que puede ser más conflictiva, ¿no? También en este aspecto tenemos que tener cuidado con las pinturas que llamamos eco. Las pinturas eco muchas veces están hechas a base pues, de hidratos de carbono que les encantan a los hongos, ¿no? A veces es mejor intentar usar algo no tan ecológico, pero que sí que esté con cierto tratamiento antihongos, sobre todo en zonas como la playa, ¿no? Sí que es fácil que una pintura muy ecológica, pues enseguida crezcan los hongos. También el material de construcción, esas cosas que hacemos cuando tenemos una humedad de taparla con un zócalo o con una tarima flotante, pues eso claro. no soluciona el problema. Tenemos Drywall, ahí ¿no? a los hongos. Sí, Sí. sí, incluso claro, a veces los azulejos del baño es una trampa. Tenemos una paciente que decía, no entiendo nada, porque los papeles pintados, por ejemplo, en los baños, que se han puesto ahora muy de moda, o en las cocinas, pues la verdad es que son una trampa porque suelen tener pues, fuera el PVC, que no deja salir al hongo, pero por detrás están, ¿no? Va Pero detrás, también los claro. azulejos del baño también muchas veces se esconden porque pues, es una zona oscura llena de humedad donde ellos les gusta crecer. Bien, y a nivel de tratamiento ya hemos hablado de diagnóstico, cómo sospecharlo, cómo prevenirlo, y a nivel de tratamiento hemos tocado algunos temas convencionales como la colestiramina. Quisiera que tocaras algún otro quizás convencional y luego ya la parte de medicina integrativa y cómo también podemos mejorar nuestro cuerpo para ser menos sensibles a pesar de que tener esa exposición, que Mm. podamos, digamos, tolerarla mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, es curioso, ¿no? Porque la colestiramina, cuando los pacientes van a pedirla a la farmacia, es medicamento, ¿no? Tenemos que usarla con receta. Cuando van a pedirla a la farmacia, siempre pues les dicen lo mismo, esto es para el colesterol, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en la UBI hace ya unos cuantos años en La Paz, hacíamos una cosa que era la descontaminación intestinal selectiva, que luego se dejó de hacer, que era a los pacientes que estaban muy malos, pues había que quitarle todas esas toxinas que producía el sobrecrecimiento bacteriano cuando no se movía el intestino. Curioso, porque yo no hacía medicina integrativa y esa fue una de mis primeras ponencias cuando estaba estudiando intensivos pediátricos. Y muy curioso, porque tenía toda la razón, no se mueve el intestino, estamos haciendo un sobrecrecimiento, vamos a capturar todas esas toxinas para que no pasen a la sangre del paciente y haga una septicemia, ¿no? Y usábamos, una de las cosas que usábamos era la colestiramina. Como ahora cuando recuperé la colestiramina, porque ya no la usamos para el colesterol, de repente digo, qué curioso, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes empezaron a ir a pedir la colestiramina a las farmacias y los farmacéuticos les decían, pero ¿cómo le vas a dar colestiramina más si es un niño? ¿No? ¿Cómo le vas a dar colestiramina, ¿no? Es curioso. La colestiramina que vendemos en la farmacia aquí en España tiene un montón de aditivos, ¿no? Mm, Es difícil de tolerar, entonces empezamos a buscar a ver dónde encontrábamos una colestiramina pura. Nos costó bastante la búsqueda. Ahora tenemos una colestiramina en fórmula magistral pura, que es la que mejor toleran nuestros pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado con los binders. Usamos la colestiramina porque tiene cargas positivas muy fuertes y es capaz de unirse a la mayoría de las biotoxinas que tienen carga negativa, ¿no?
las captura bastante fuerte, pero no tan fuerte como para que no se puedan parte separar, ¿no? Con lo cual no podemos empezar con una cantidad grande, sobre todo en un paciente que ya lo tenemos muy sobrecargado. Tenemos que empezar, cuanto más sensible es el paciente, más pequeñita va a ser la dosis con la que empezamos. Esto es muy importante, ¿eh? No se trata de llego, tengo un paciente sensible y le doy el glutatión para que salga en la orina. Cuidado, cuando estamos moviendo toxinas hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Lo primero que hacemos con los pacientes es mejorarlos. O sea, un paciente que está bien, como yo, entre comillas, pues puede tomarse la colestiramina alegremente, pero un paciente que tenemos, cuanto más debilitado está, más cuidado tenemos que tener. Tenemos primero que hacer cosas, ¿eh? No vayamos a empezar con la colestiramina. Tenemos que primero drenar, como os decía, tenemos que apoyarlo con una buena alimentación antiinflamatoria, con poquitos hidratos de carbono y con muchas grasas. De hecho, cuando a nuestros pacientes les cuesta tolerar la colestiramina porque se sueltan tóxicos, una de las cosas que primero vamos a hacer es darles ácidos grasos. Claro. Incluso a veces a dosis muy, muy altas de EPA y de DHA, e incluso a veces les ponemos fosfatidilcolina intravenosa incluso para que puedan luego tolerar lo que es todo lo que es la suelta de toxinas mínima que se puede producir con la colestiramina, ¿no? Y eso que la colestiramina es el bander más fuerte, pero no es el único. Por eso luego os decía que dependiendo del tipo de micotoxinas que encontremos, vamos a tener que usar a veces pues otros binders, ¿no? Para ayudarle a la colestiramina. Que hay binders muy curiosos, como puede ser Saccharomyces. El Saccharomyces boulardii es uno de los binders que podemos usar. Un Por ejemplo, probiótico. con las gliotoxinas usamos pues la clorela y usamos el carbón activado. O Mm, podemos usar la acetilcisteína como binders, ¿no? A veces curioso porque nunca hubiésemos pensado. Siempre teniendo en cuenta que todos estos binders no tienen la misma carga positiva que tiene la colestiramina, con lo cual nos va a costar más que sean como muy fuertes las uniones de los tóxicos a ellos, ¿no? Por eso primero empezamos con la colestiramina. Pero hay pacientes que no toleran la colestiramina, ¿no? Entonces, en estos pacientes, pues tenemos que usar otros. Y tenemos algunos que están, pues por ejemplo, a base de ocra, empezamos con dosis muy pequeñitas, o podemos usar, pues como os decía, un poquito de carbón activado, viendo un poco. Es muy importante que a veces cuando los pacientes se quieren curar y tienen mala metilación, que tienen mucha fuerza de voluntad, como digo yo, la gente que metila ya sabéis que es gente que tiene más catecolaminas y más dopamina, y entonces son gente pues que tienen como mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad. Entonces muchas veces tienen efectos secundarios y se aguantan, ¿no? Y esto no es bueno porque nos estamos intoxicando más, ¿no? Entonces no, hay que decirles, no, a ver, si toleras una cucharadita de café, bien, pero si te pones malo, pues empezamos con uno partido de 16 cucharaditas de café, da igual, o sea, con muy poquita cantidad, pero ese poquito nos va a estar limpiando toxinas y es verdad que incluso con cantidades muy pequeñitas mejora. Si no lo toleran al principio, pues oye, pues seguimos intentando ayudarles a drenar antes de empezar con los binders. Es importante porque se nos pueden poner malos, ¿eh? De verdad. Y a nivel de complementos alimenticios hemos hablado ya de algunos, el glutatión, la N-acetilcisteína, a nivel de probióticos, Saccharomyces boulardii. ¿Qué otros suplementos? Porque claro, si hay un problema inflamatorio, me imagino que la vitamina D3, Mm. el típico K2, ¿no? Sí, ¿Qué otros utilizarías? bueno, nosotros es verdad que hacemos unas analíticas un poquito centradas en la inflamación crónica, que es el CIRS. No es que sean necesarias porque podemos hacer también cosas muy bonitas, ¿no? Los americanos hacen un GeniTest, que es un test donde vemos la proteinómica alterada en los pacientes, ¿no? Entonces vemos, quizá es un poquito como ya la confirmación de lo tóxicas que son todas estas biotoxinas, de cómo pueden cambiar la expresión de genes, ¿no? Es como la culminación, ¿no? Y tenemos unas analíticas donde analizamos diversos factores de inflamación crónica, ¿no? Como pueden ser pues interleuquinas, o como puede ser ese factor de crecimiento vascular que os decía, o el complemento, el C4 o el C3, ¿no? C3 está muy relacionado con el Lyme. Porque además, ahora os iba a contar que todas estas patologías se suman, ¿no? Porque también nos vamos a tener que tener en cuenta este sumatorio de patologías en el mismo paciente, ¿no? Que a veces nos llama la atención, como
como tiene hongos y tiene Lyme, y tiene los herpes reactivados y tiene todo él, ¿no? En realidad se van apoyando unas a las otras a la hora de aparecer, ¿no? Entonces, bueno, lo importante siempre, siempre es intentar quitar inflamación, como tú bien decías, ¿no? Y tenemos un protocolo muy detallado, que un día si queréis os puedo ir contando, donde vamos como dando pasitos. Pero a nivel de medicina integrativa, siempre lo primero que intentamos hacer es drenar la matriz, ¿no? Drenar, o sea, intentar ayudarles a no estar tan tóxicos, eso va a ser una de las primeras cosas. Y una de las cosas también que vamos a intentar es que se encuentren un poquito mejor, ¿no? Porque claro, estas muchas veces se les raya, o sea, se les dice que tienen una enfermedad psicosomática o que es una enfermedad psicológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces, pues claro que estamos mal, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar mal? Si además, bueno, la mayoría de las veces hemos recorrido 1000 médicos, no solo convencionales, sino también integrativos, y no damos con la solución, nos han ingresado, nos han hecho de todo y nadie nos ha preguntado si tenemos hongos en casa. El otro día vino una paciente también de las estas que os cuento que lleva pues 6 años encontrándose fatal con el diagnóstico de depresión crónica, con depresiones que no se pueden mover metida en la cama, que han probado pues todo tipo de fármacos. Y cuando empieza a hacerle la historia, le digo, ¿tú alguna vez has estado en contacto con hongos? Y me dice, pues claro, si yo vivo en Bilbao, en una casa en medio del campo. Y digo, ah, vale. ¿Y tú esto se lo has contado a alguien? Y me dice, pues no, nadie me lo ha preguntado. Y digo, ah, vale, bien, bien vamos, ¿no? Y bueno, y luego, claro, le pregunto, ¿y te han picado garrapatas? Pero si es que yo vivía en el campo rodeada de animales, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con un paciente que sospechas que tiene micotoxinas, que probablemente tenga online, que tiene mucha sensibilidad, con lo cual probablemente tenga no solo borrelia, sino también bartonella, eh, que efectivamente ya saben, porque esta chica venía de otros médicos que tenían metales, que le habían hecho una quelación, bueno, que por supuesto tiene una disbiosis intestinal, que sabemos que no detoxifica bien, ¿no? Porque le hayan hecho un estudio de metilación y dices, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Por dónde empieza, no? Entonces, yo creo que es fundamental que se encuentren mejor. Lo primero es darles seguridad, eso es muy importante, no lo olvidemos. Son pacientes que no tienen ninguna seguridad cuando vienen a nuestra consulta, no creen que se puedan curar, están muy, muy asustados, ¿no? Y con mucho miedo, ¿no? Y miedo a todo, porque son pacientes muy sensibles, con lo cual cuando tú les mandas algo, enseguida piensan que les va a dar reacción y les va a dar reacción porque tienen una activación mastocitaria secundaria a todo esto que está pasando, ¿no? Si tengo una inflamación crónica, una activación crónica del sistema inmune, pues claro que voy a tener una activación mastocitaria, voy a tener la estamina por las nubes, ¿no? Y todos vienen, es que yo tengo una, una mastocitosis, ¿no? Tengo, sí, pues claro que la tiene, ¿no? Pero tenemos que decirle, pues claro que lo tienes, todo lo tienes, y no te lo estás inventando, ¿no? Y nosotros vamos a intentar pues contarte un poquito cómo tú te puedes curar, ¿sabes? Porque eso es muy, muy importante, darles confianza, son ellos los que se tienen que curar, ¿no? Claro. Y ahí podemos ayudarles, por ejemplo, con el sistema de todas las endorfinas endógenas. Es muy importante. Lo primero, que estas biotoxinas nos van a alterar todo el sistema de las endorfinas, ¿no? Entonces es importante ayudarles con un poquito pues, de naltrexona, bajas dosis, incluso con el CBD, con el aceite de cáñamo medicinal, o con adaptógenos, ¿no? Para que ellos se empiecen a encontrar un poquito mejor, ¿no? Aparte del Patógenos apoyo como la psicológico. rodiola, por ejemplo. La rodiola, la ashwagandha, la Ashwagandha. melena de león, que además nos va a ayudar para muchas cosas, ¿no? Todas estas cosas son importantes. Y también es importante darles un poquito de energía, ¿no? Aunque el tratamiento sintomático no es lo que buscamos, ¿no? Porque ya sabéis que en medicina funcional siempre intentamos pues, tratar la causa, pero sí es importante, incluso si necesitan medicina convencional, pues o sea, si la toleran, porque a veces no la toleran, pero si conseguimos que tolere medicina convencional, pues a veces tenemos que usar pues, medicina convencional, ¿no? Algún antidepresivo que nos puede venir bien a dosis bajitas, incluso nos puede venir bien para la motilidad intestinal, o sea que no tengamos miedo a usar medicina convencional si son pacientes que tienen que descansar, tenemos que regular el ritmo circadiano, pues lo podemos usar, ¿no? Pero bueno, a nivel de complementos nutricionales tenemos la melatonina, que es muy importante porque una de las cosas que va a estar alterada es la hormona estimulante de los melanocitos, y que Mm. es muy importante también a la hora como precursora también de la melatonina.
y vamos a tener todo el sistema hormonal alterado en ellos. Todas las hormonas van a estar alteradas, vamos a tener más testosterona, en principio que se está transformando en estrógenos, porque vamos a tener todas las aromatasas pues también aumentadas por todo este cambio. Quiere decir que vamos a tener la DEA bajita, todas las hormonas suprarrenales pues bastante agotadas, ¿no? También se Es les da el interesante. péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entiendo que Ese se es les ha inhalado. sí, sí, ese es la última parte del tratamiento, ¿no? Ujú. Porque para usar el VIP, el VIP es muy importante porque regula la expresión de todos estos genes que os decía. Lo Ah, que han visto con el VIP es que es capaz de revertir esta expresión anómala de genes. Ya sabéis que la mitocondria es nuestro gran instructor cuando hay una inflamación, es el que va a hacer que cambiemos toda la expresión de los genes a nivel de los ribosomas, ¿no? Porque no quieren matarnos, o sea, es nuestro guardián, claro. en realidad no es por molestar, ¿no? Entonces han visto que es capaz de revertir toda esta expresión de genes inflamatorios, el VIP, ¿no? Pero hay que usarlo como muy importante, o sea, lo primero que tenemos que hacer es quitar la fuente de exposición. Nunca nos vamos a curar si seguimos expuestos al moho, ¿no? Por eso Claro. es importante, aunque no es barato, hacer test para ver si tenemos en casa los mohos o los actinomicetos, ¿no? Esa es una parte que a veces obviamos, ¿no? Mar, voy a Y es hacer importante. pasarte unas preguntas que están entre las personas conectadas. Pregunta Jen. Hola, ¿el hongo que afecta con el llamado pie de atleta produce micotoxinas? Pregunta Jean. Bueno, no, los hongos que tenemos nosotros en la piel habitualmente no producen micotoxinas, ¿no? No, esos son hongos oportunistas que Sí. viven pues un poquito en relación con el acidez de la piel y muy relacionados también con los herpes. No, la cándida sí que produce micotoxinas. En realidad, claro, decimos que no, pero yo tampoco lo diría tan categóricamente lo de los hongos de la piel, porque depende de las condiciones. Por ejemplo, las cándidas habían visto que una plaquita en condiciones de cultivo ideales, donde está ya solita, pues no producía muchas micotoxinas. Pero, claro, produce muchísimas micotoxinas cuando tiene que competir con otros gérmenes en un intestino que está colonizado pues, por proteolíticos y por un montón de gérmenes ahí sí que producen micotoxinas, ¿no? O cuando las sometemos pues, a tóxicos como los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? O sea que también depende de las condiciones, puede cambiar el Sí. hongo. Es como, por ejemplo, el coli, que lo conocemos, ¿no? Que puede ser muy bueno o puede ser un coli biovari muy agresivo. Por ejemplo, el orégano, el ácido caprílico que se utiliza para la cándida, ¿crees que puede ser útil también para estos hongos o mejor utilizar otro tipo de productos? Sí, o sea, cuando nosotros lo primero es intentar desintoxicar un poco al paciente, o sea, no podemos empezar a matar, porque incluso ya os digo, cuando con la colestiramina empezamos a captar tóxicos, el paciente puede empeorar, nos puede hacer una reacción de empeoramiento, ¿no? Estamos hablando de pacientes sensibles, no estamos hablando de pacientes que en principio pues han estado en contacto con micotoxinas y pues bueno, pues sabemos que las tienen y los queremos limpiar, ¿no? O que sabemos que tienen una cándida en el intestino, pero que ellos están bien. O sea, tened en cuenta que hay dos cosas muy importantes. Cuanto más sensible es el paciente, más cuidadosos tenemos que ser, ¿no? No se nos ocurra dar un antifúngico de entrada en un paciente que tiene una cándida y que tiene muchos síntomas de Ah, sensibilidad empeorar por los los que yo síntomas, ¿no? estoy Claro. contando. Sí, no, porque cuando matamos a los gérmenes que producen biotoxinas, como puede ser el Lyme o como puede ser pues los hongos, se van a liberar más micotoxinas, ¿no? Entonces, si no tenemos capacidad ya con lo que tenemos, no podemos darle más al paciente. Pero una segunda fase, cuando hemos conseguido que el paciente mejore y pues tenemos un test de contraste visual que ha mejorado mucho, ya no tenemos exposición, si estamos colonizados por honguitos, pues claro que lo vamos a usar. De hecho, una de las zonas que suele estar colonizada por hongos es la nariz, ¿no? Y no solo por hongos, sino hay un germen que también es muy importante como causa de inflamación crónica porque produce muchas hemolisinas y también va a ser una causa, ya digo, muy frecuente asociada a las micotoxinas, que es el estafilococo metilicilin resistente coagulasa negativo, ¿no? Y esto tampoco le damos mucha importancia. Aquí en España hacemos cultivos y si no está, pues ya está. No tenemos tampoco un método muy fiable para diagnosticarlo.
y es muy importante también quitarlo del medio como causa de también perpetuar la inflamación crónica de estos pacientes, ¿no? Sí. Entonces usamos sprays con pomelo o podemos usar sprays con plata coloidal o con néctar incluso Mm, para intentar quitar al marcón de ahí. Y también para los hongos podemos usar esos sprays cuando tenemos la mucosa nasal colonizada, vamos a hacer un estudio a ver si está colonizada. Pero eso siempre va a ser cuando ya el paciente haya mejorado un poco. Entonces, cuando ya haya mejorado, sí que podemos usar, si hemos hecho pues, un análisis en orina y ahí ya salen porque ya el paciente está detoxificando, le podemos ayudar a detoxificar. Y si tenemos pues micotoxinas, sospechamos que puede tener aspergilos o cándida, sí que podemos usar antifúngicos, ¿no? Tenemos distintos antifúngicos que podemos usar desde el orégano, el ajo, el ácido carpílico, como decías, hasta los convencionales, porque hay algunos que ya sabes, como la nistatina, que no se absorben y que también nos sí, pueden ayudar para limpiar el intestino, ¿no? muy Y bien. podemos hacer pues varios ciclos en ellos, aunque a mí siempre me gusta comentar la pelea entre el bichito y el terreno, ¿no? Que lo importante es el terreno, ¿no? Y que Terreno, realmente cuando tenemos mucha cantidad, pensad que tenemos muchos metales. A lo mejor lo de primero que acuerdo. tenemos que hacer es Sí. limpiar metales, ¿no? En ese Sí, aspecto pregunta es Sam, importante. eh, dice, ¿qué tal iría la arcilla de uso interno para atrapar esas toxinas? Pregunta Sam. Usamos arcillas, pero las arcillas no las usamos tanto porque no tienen esa misma carga positiva que tiene la colestiramina, ¿no? Pero las podemos combinar. Hay pacientes que no toleran la colestiramina y a veces pues, hemos usado alguna arcilla. Bueno, sí, lo que están usando ahora es el polvo de cognac, ¿sabes? Que también como para atraparlas, pero no son tan efectivas como la colestiramina. Lo ideal es poder usar la colestiramina o el Wellchop, que es el Westran, que también es parecido, ¿no? Y también lo están usando bastante los americanos, aunque no tienen el mismo poder que la colestiramina. ¿Habría alguna equivalencia en complementos alimenticios de la colestiramina o no realmente? Por ejemplo, se me ocurre, claro, productos que bajan el colesterol, pero no porque lo quelen, como la Mm, monacolina rojo, pero no, claro, es otro mecanismo, ¿no? no, No, es curioso porque Schoemaker dentro del FIRS utiliza las estatinas como antiinflamatorias, ya sabemos todos que son Sí. antiinflamatorias. Entonces, en una de las fases de quitar inflamación crónica utiliza las estatinas mezcladas con el coenzima Q10, pero no para quitar colesterol ni tóxicos, sino como Bajar la para quitar inflamación, ¿no? inflamación. Sí, nosotros pues en ese aspecto quizá podríamos usarlas, ¿no? Pero a nivel de medicina integrativa, pues podemos usar otras muchas cosas para quitar inflamación, ¿no? Si preguntas bien, hay otros hongos medicinales tipo Ganoderma lucidum, el reishi, ¿serán útiles para este fin? Este tipo de hongos, pregunta Jan. Sí, de hecho, nosotros, bueno, yo, por ejemplo, en los niños uso muchísimo un jarabe que va mezclada la melena de león con el reishi, porque el reishi es muy adaptógeno, además nos ayuda mucho, ¿no? Aparte que los hongos también son prebióticos, tendrían esa capacidad de atrapar tóxicos, como algún estudio que hemos hecho donde se ha visto que tienen capacidad de quelación de metales, ¿no? Entonces, también es una parte a investigar, ¿no? Es verdad que tenemos que tener cuidado con la micoterapia en estos pacientes porque uno de esos productos que tenemos en los edificios dañados por el agua son los glucanos y los mananos, ¿no? Que son sustancias, son como trocitos de los hongos a los que nuestros pacientes puedan estar sensibilizados, ¿no? Entonces, bueno, a veces sí que hay que tener un poquito de cuidado, pero si los toleran es un producto estupendo, a mí me encantan. Tiene muchísimas ventajas, también nos va a ayudar con toda la disbiosis intestinal. Entonces acabamos de hacer un estudio con hongos en niños, un estudio en dolor abdominal, y es muy curioso porque hemos visto que son capaces de eliminar hasta parásitos, ¿no? Que dices, pero ¿cómo la micoterapia puede eliminar parásitos? Pues sí, sí, sí. Vale, pregunta Paula, a propósito de los purificadores de ozono, si son interesantes. Y otra persona pregunta, los hongos en la bañera, cuando se ponen negras, he leído que se usa lejía, dice Paola. Ya hemos comentado Mm. que no sería conveniente, o sí, ¿qué opinas de la lejía?
Bueno, es que nosotros en medicina ambiental la lejía la tenemos prohibida como tóxico, ¿no? Entonces la lejía es muy tóxica. Es menos tóxico el agua oxigenada y los limpia muy bien. ¿Y el purificador de Y ozono? ¿Qué opinas de los purificadores de ozono? la verdad es que también se usan para quitar las micotoxinas. No hay muchos estudios, ¿no?, de la efectividad, ¿no?, pero probablemente sean efectivos. Lo malo del ozono es que es muy tóxico cuando lo inhalamos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no basta con que "Ale, lo pongo en la habitación y luego lo apago". Tenemos que ventilar el ozono, lo usamos para muchas cosas, pero inhalado es tóxico. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Excelente. Creo que hemos podido recorrer mucha temática. De todas maneras, quiero que no quede en el aire que, digamos, terrorismo, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Quizás no sea lo primero, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta cuando vemos este tipo de síntomas que no mejoran o cuando directamente preguntamos, porque hay que preguntar sobre la vivienda y lo que comen las personas para poder tratar de llegar a este tipo de diagnósticos. ¿Quisieras dar alguna despedida a los alumnos, perdón, a los asistentes? Vamos ya. Bueno, todos Sí, somos bueno, no, alumnos. primero, sí, como tú decías, en principio, bueno, tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes sensibles, ¿no? Porque es verdad que a todos nos molestan. Y también tener en cuenta que no son inocuos, o sea, que si vemos una mancha en casa de hongos, que tengamos pues cuidado a la hora de intentar eliminarlos y de ver cómo arreglamos el problema, ¿no? Eso es importante. Que los tengamos en cuenta, porque en España somos muy optimistas y los americanos tienen mucho problema de edificios dañados por la humedad y mucho problema de Lyme, pero nosotros no tenemos nada, ¿no? Entonces, no, o sea, que pensemos que nosotros también tenemos ese problema. Sí, Bueno, gracias y que sepan que, bueno, que salud tiene estos componentes que ha hablado la doctora. Es importante también velar por la calidad de los productos que utilizamos cuando utilizamos complementos alimenticios. En cualquier caso, lo más importante son los hábitos, la alimentación, la nutrición, el sueño, el manejo de estrés y, por supuesto, pues también los proyectos de vida, ¿no? La alegría. Entonces, sí. muy bien. Nos veremos en la próxima formación. Muchas gracias a los asistentes y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.